Amados hermanos, saludos y bendiciones en esta tarde. Aquí estamos como lo hemos hecho durante todo este año 2020, en medio de circunstancias adversas como ya conocemos. Hoy, 15 de diciembre del año 2020, continuamos con nuestra octava doctrina básica, nuestra octava doctrina fundamental. Hoy martes, la doctrina de la iglesia. La semana pasada comenzamos a ver eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. Y comenzamos vislumbrando, revelando a la luz de las Escrituras la naturaleza de la iglesia. Quisiera que fuesen conmigo en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, que es el texto base que hemos tomado para enseñar, para ministrar esta doctrina básica, esta doctrina fundamental. Nuestras redes sociales, @oficial Unidos en Cristo, Instagram, y Ministerio Unidos en Cristo por la página de YouTube y Unidos en Cristo, Ministerio Unidos en Cristo por la página de YouTube y por el Facebook Iglesia Unidos en Cristo. Vámonos a Efesios capítulo 1, versículos 22 y versículos 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vuelvo y repito, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Como les decía, la semana pasada comenzamos a hablar de la naturaleza de la iglesia, la esencia de la naturaleza. Y como bien saben, pues Jesús determinó con claridad meridiana, el necesitar o la necesidad de una nueva congregación, una nueva sociedad compuesta de sus adeptos y seguidores que pudiese proclamar el mensaje del Evangelio a la humanidad, como también darse a conocer a través de este cuerpo que es la iglesia y continuar así la obra de Él aquí en la tierra. La iglesia en sí, como cuerpo del Señor Jesucristo, se ha convertido a lo largo de estos casi 2000 años en ese cuerpo, en ese medio, en ese instrumento por el cual Jesús, por su Espíritu Santo, se da a conocer. Jesús no preconizó ninguna institución, ninguna organización alguna para la administración o gobierno de su iglesia. Hizo mucho más que eso, pues. Y fue el de proporcionar vida a esta institución, que más que institución, un organismo, proporcionarle vida, impartirle vida como tal, porque es su cuerpo. En otras palabras, Jesucristo llama a discípulos de todos los rincones del globo terráqueo para hacer de ellos, para que todos ellos se congregaran en su nombre, con una misma fe, con una misma esperanza, con un mismo espíritu, un mismo Padre, un mismo Señor y un mismo espíritu. Una sola fe, una esperanza, vuelvo y repito, y un mismo espíritu. Jesús sigue vivo en un cuerpo, en un organismo que se denomina la iglesia.
La semana pasada estuvimos viendo el término iglesia. Habíamos dicho que la iglesia viene de una voz griega neotestamentaria que se denomina eclesia, traducido al español, iglesia. Y este término iglesia tiene tres distintas vertientes, por decirlo así, a la luz del Nuevo Testamento. Se habla del término como tal iglesia cuando se habla de iglesia ciudad. Tenemos el texto de Hechos 11:22 y Hechos capítulo 13 versículo 1. Pero también se habla de iglesia como una congregación. Para ellos hay pasajes en el Nuevo Testamento como 1 Corintios capítulo 14 versículo 19 y versículo 35. Tenemos Romanos capítulo 16 versículo 5. Como también el término iglesia también alude a todo el cuerpo de creyentes que se encuentra por todos los lugares de la tierra. Es decir, todo el cuerpo de creyentes a escala mundial. El texto para ello es Efesios capítulo 5 versículo 32. Para entender la naturaleza de la iglesia, debemos utilizar los vocablos o los términos adecuados con que se designa a la iglesia como tal. Uno de ellos es eclesia, iglesia. El otro es aquellos términos que aluden a los cristianos. Estuvimos vislumbrándolo la semana pasada, términos que revelan a los cristianos. Número 1, hermanos. Número 2, creyentes. Número 3, santos. Número 4, escogidos. Número 5, discípulos. Número 6, cristianos. Y número 7, los del camino. Pero también hay ilustraciones, figuras como tal, que aluden también a la iglesia del Señor. Una de esas figuras es el cuerpo de Cristo. Ya la semana pasada estuvimos revelando lo que es el cuerpo de Cristo como tal, como un organismo vivo y no meramente una organización, ya que una organización es un cuerpo, mejor dicho, es un grupo de individuos, de personeros que se reúnen voluntariamente para alcanzar determinado propósito. Es una congregación fraternal, es como si fuese un sindicato, eso es una organización. Pero la iglesia es mucho más que meramente una organización. La iglesia es un organismo vivo, puesto que es un cuerpo. Y si es un cuerpo, entonces es un organismo vivo. Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano está compuesto de órganos, de miembros y órganos que tienen vida en sí mismos, que están animados en sí mismos. No así una organización. El cuerpo humano es uno y sin embargo tiene millones de células vivas. El cuerpo de Cristo también es uno y tiene millones de miembros renacidos, nacidos de nuevos por todo el mundo. Así como el cuerpo humano es vigorizado, es alentado, energizado por el alma, así también el cuerpo de Cristo es vigorizado, es alentado, es animado, vitalizado por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, capítulo 12, versículo 13, 12, 12 y 13, 1 Corintios dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo de Cristo es uno y sin embargo tiene millones de creyentes por todo el mundo. Así como el cuerpo humano es vigorizado, alentado por el alma, también el cuerpo de Cristo es vigorizado, es energizado, es vitalizado, alentado por el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es bueno saberlo. También la otra figura, la otra ilustración que se utiliza como iglesia es el templo
el templo de Dios, el templo, la iglesia como templo, como tal. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, expresa lo siguiente: ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios, la cual son ustedes, santo es. Es la otra figura que se emplea en el Nuevo Testamento para hablar de el pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de la congregación de Dios, como templo de Dios. La otra figura es la esposa de Cristo, la esposa de Cristo, la esposa de Cristo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, expresa Pablo a los Corintios y nos dice a nosotros, dice lo siguiente: porque les celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Es la otra figura que se utiliza para hablar de la iglesia, como la esposa de Cristo, la novia de Cristo, como la esposa de Cristo. También en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, donde se habla de las bodas del Cordero y dice, y su esposa se ha preparado. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice la Escritura, 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Qué bonito, la otra figura que se utiliza para la iglesia. Y el otro texto, 22:17 de Apocalipsis, ahí mismo dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo como esposa de Cristo, como templo de Dios, como cuerpo de Cristo. Iglesia, eclesia, que significa asamblea de llamados. Nunca el término de iglesia se refiere a un local o a un edificio literal, aunque se utiliza el término edificio, pero como figura también, como ilustración, ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, hablándose del cuerpo, de la congregación de Cristo, de la iglesia de Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero el término edificio aquí no se utiliza de manera literal, sino que es una figura que se está utilizando aquí para aducir la iglesia del Señor, como un edificio, como un templo que está siendo edificado para que diariamente, continuamente, progresivamente se vaya perfeccionando hasta que llegue a ser un templo santo al Señor. Qué bello es esto, qué hermoso es esto. Hoy nos concierne, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, nos concierne otros tres tópicos dentro de este tópico que es la iglesia del Señor. Ya vimos la naturaleza de la iglesia la semana pasada y aquí le estoy haciendo un breve resumen. Ahora vamos a hablar de la fundación de la iglesia, posteriormente vamos a hablar de los miembros de la iglesia y por último vamos a hablar de la obra de la iglesia. Empezando con la fundación de la iglesia. Vámonos al Antiguo Testamento, amados hermanos, al Antiguo Testamento. La fundación de la iglesia. Israel es descrita en el Antiguo Testamento como una nación que fue separada de entre las demás naciones para que fuera esa iglesia o esa congregación de Dios, de Jehová. Según dice Hechos capítulo 7, versículo 38, acompáñame ahí un momentico. Hechos capítulo 7, versículo 38.
dice de la siguiente manera, Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. ¿Cuál congregación? Aquí el término congregación es iglesia. En el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. El término congregación aquí es congregación de Israel. Se está hablando de iglesia, la iglesia de Dios, la iglesia de Jehová en el Antiguo Testamento, en el que se había constituido Israel para con Dios. Se había constituido como sierva de Dios, la congregación de Israel. Cuando el Antiguo Testamento es traducido al griego, que era el idioma internacional de aquel entonces, el idioma universal, pues, el griego como tal, la Septuaginta, es decir, la versión bíblica de los 70, traduce el término congregación que se empleaba en el Antiguo Testamento, lo traduce al griego por eclesia, es decir, por iglesia, dando a entender de esta manera que Israel era esa congregación o iglesia de Jehová. Sin embargo, cuando los judíos se apartan de Dios, desobedecen a Dios, entonces Jesús predice una nueva congregación o una nueva iglesia que posteriormente se encargaría de continuar la obra ministerial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es decir, que la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo, es esa nueva congregación que se había predicho en el Antiguo Testamento. Iglesia que la compone tanto judíos convertidos a Cristo como gentiles convertidos a Cristo. Porque ya no hay griego en referencia a los gentiles y ya no hay judíos en referencia a aquellos que practicaban la ley de Moisés. Es decir, ya no hay judíos, ya no hay griegos, es decir, ya no hay gentiles ni judíos. Por tanto, ambos pueblos pasan a ser un solo pueblo que se llama la congregación de Jesucristo, que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, el término iglesia nunca es empleado en el Nuevo Testamento para hablar de un edificio literal, de un local literal, de ninguna manera. El término iglesia es empleado para hablar de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y su obra vicaria en la cruz, de manera sincera y de corazón se convierten a Él y siguen sus enseñanzas. Ellos son iglesia. No quiero adelantarme, pero aquí a propósito de lo que vengo trazando. Entonces, en sentido profético, Jesús predice esta nueva congregación, esta nueva iglesia, que luego se convertiría en esa voz de Él para proclamar el mensaje verdadero del Evangelio. Es ese cuerpo en el cual Jesús vive y se da a conocer. En sentido, desde el punto de vista histórico, la iglesia del Señor nace en el día de Pentecostés, como todos sabemos, nace en el día de Pentecostés y a partir de ese día se consagra como iglesia del Señor con el descenso del Espíritu Santo, haciendo alusión también un hecho, un acontecimiento que ocurrió en el Antiguo Testamento cuando el tabernáculo siendo erigido y luego dedicado al Señor, desciende la gloria divina y el tabernáculo comienza pues a funcionar como el lugar donde Dios posaría, en donde Dios estaría, en donde Dios se comunicaría con su pueblo. Entonces, desde el punto de vista histórico, la iglesia se consolida, pues, por decirlo así, en el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo. Fíjense que desciende el Espíritu Santo en el año 33, era común, era cristiana, en el aposento alto. Fíjense que desciende la gloria divina en el Antiguo Testamento en el tabernáculo, pero también desciende el Espíritu Santo
en unos cuantos que estaban congregados en el aposento alto y fueron consagrados por el Espíritu Santo. Bello, precioso fue esto. Los rabíes que añoraban este momento porque ellos ya habían visto la ausencia de la gloria divina por muchos años, pero en ese momento estaban viendo que la gloria de Dios había vuelto a la casa de Israel. En un espacio, en un aposento alto, aproximadamente como 120 discípulos. David preparó los materiales. Fíjense, los materiales. Mira esta ilustración. Prepara los materiales para la construcción del templo. Sin embargo, no es él que construye el templo, sino su sucesor. Salomón es el que lleva a cabo, el que ejecuta la obra del templo. Jesús, durante su ministerio terrenal, también preparó los materiales para la construcción de esa nueva congregación, de esa nueva iglesia. Pero no es él, sino su sucesor, el Espíritu Santo, el que empieza a ejecutar, a construir ese nuevo cuerpo, esa nueva iglesia, ese nuevo pueblo de Dios compuesto de judíos y gentiles convertidos al Señor Jesucristo, pero lo hace el Espíritu Santo operando a través de los apóstoles, que lo que son los encargados de poner los fundamentos y construir así la iglesia. Es decir, que la iglesia viene siendo edificada, según Efesios 2:20 al 22, viene siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así el Espíritu Santo ha venido construyendo este hermoso edificio que se llama la iglesia del Señor. ¿Qué les parece? Bello, ¿verdad que sí? Así trabaja nuestro Dios. Ninguno hace más que el otro ni menos que el otro. Cada quien hace su trabajo en particular. Sin embargo, no hay celo de cada una de las personas de la Trinidad. Lo que hace uno también lo puede hacer el otro, y lo que hace aquel también lo puede hacer el Hijo, y lo que hace el Hijo también lo puede hacer el Padre. Sin embargo, este edificio que es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo, quienes somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Dios viviente, dice Hechos, capítulo 20, versículo 28. Ahora, vamos al punto de los miembros que componen la iglesia del Señor. Para ello vamos a ir a 1 Corintios. Vámonos a 1 Corintios capítulo 6. Aleluya. 1 Corintios capítulo 6. Bueno, específicamente no es Corintios, es Romanos, capítulo 12, versículo 6, versículo 4. Esta es la cita bíblica, disculpe. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Ubíquese ahí. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿quiénes son los miembros que componen este nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que son los congregados del Señor Jesucristo, que es esa nueva congregación que Dios ha construido por el Espíritu Santo? El Nuevo Testamento, hermano, expone las condiciones para ser miembro de la iglesia del Señor, para ser miembro del cuerpo de Cristo. El requisito fundamental es fe o creer, tener fe en el sacrificio del Señor Jesucristo, fe en el nombre del Señor Jesucristo y una confianza sincera en lo que Jesús hizo por mí, hizo por ti en la cruz del Calvario, y que con su resurrección ahora tú tienes vida, pero es una nueva clase de vida, la vida del Espíritu en ti. Si tú depositaste esa fe en ese acontecimiento, en ese evento,
en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en el nombre de Jesús, Jesús se convierte para ti en tu Salvador personal. Pasas a ser miembros del cuerpo de Cristo, pasas a ser miembros de la iglesia del Señor. Sin embargo, no obstante, tenemos el bautismo en agua, que es un testimonio público, es un testimonio simbólico de fe, que aduce que tú realmente, que refleja, evidencia que tú realmente has creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Mueres para el mundo cuando eres sumergido y te levantas en novedad de vida aduciendo a la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, como una señal externa de un acontecimiento que ya el Espíritu Santo hizo en ti internamente, que es la regeneración. Entonces, tanto el creer en el Señor Jesucristo como el bautismo en agua se convierte en esos elementos esenciales para ser miembro del cuerpo de Cristo. Marco dice, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Entonces no se explica a alguien que crea y no anhela el bautismo en agua. Ahí debe estar pasando algo. Como también nunca has creído, pero eres bautizado. Tanto el creer como el bautismo es evidencia, es algo simbólico, pero realmente es una característica predominante que evidencia de que tú realmente has creído en el Señor Jesucristo y de que ahora no le perteneces al mundo, sino que ahora le perteneces a Jesús. Espero explicarme con esto, no se me vaya a malinterpretar y decir que estoy poniendo el fundamento del bautismo en agua, valga la redundancia, como base para que tú seas salvo o para que seas miembro del cuerpo de Cristo. No, de ninguna manera. El que cree sea bautizado será salvo, dice Marcos capítulo 16. Pero el que no cree ya ha sido condenado. No se me vaya a malinterpretar. Por un tiempo, durante la iglesia primitiva, todos los que creían en el Señor Jesucristo, eran regenerados. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo aquel que creía en el Señor Jesucristo no tenía necesidad de plegarse a una organización para ser reconocido como miembro, como nuevo miembro del cuerpo de Cristo. De ninguna manera. Sin embargo, la iglesia se popularizó, comenzó a crecer y de esta manera empezó la conversión, tomó el lugar, o mejor dicho, la doctrina como tal y el bautismo en agua como tal tomó el lugar de la conversión. Entonces resulta ser que con el transcurso de la historia de la iglesia cristiana hemos tenido una iglesia dentro de otra iglesia. Tenemos creyentes verdaderos convertidos, pero también tenemos otra iglesia que realmente profesa creer en el Señor Jesucristo, pero que no son iglesia en verdad. Es como en el Antiguo Testamento, un Israel dentro de otro Israel, israelitas verdaderos, pero otros israelitas que seguían según un credo, un Israel dentro de otro Israel. Así ha marchado la iglesia del Señor hasta el sol de hoy. Tenemos una iglesia invisible que está compuesta de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, pero también tenemos una iglesia visible que profesa creer en el Señor Jesucristo y que sus nombres están inscritos en la nómina de una congregación. Sin embargo, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículo 36 al 43 y el versículo 47 al 49, menciona lo siguiente. Hay dos parábolas ahí, donde que al final de los tiempos se va a ver lo genuino y lo falso. Se va a revelar quién realmente era iglesia y quién realmente no era iglesia. Quién realmente tenía un evangelio ficticio, de pura pompa, de puro entretenimiento, de puro show, pero no había esencia del Espíritu, no había esencia del evangelio, no había fe en el Señor Jesucristo, sino puro show y entretenimiento.
actividades ajenas a la agenda del Espíritu Santo, de aquellos que sí realmente han creído en el Señor Jesucristo, que siguen sus pisadas y que andan como Él anduvo aquí en la tierra y que hace la obra de Cristo que se le ha demandado. ¿Es la iglesia y el reino de Dios sinónimos? Déjame decirle que la iglesia es parte del reino de Dios, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, todo lo abarca. Sin embargo, la iglesia es parte del reino de Dios, vuelvo y repito, es como el estado Guárico, aquí en donde me encuentro, en Venezuela. El estado Guárico, un estado de Venezuela. Guárico, es un estado, pero de Venezuela. Así es la iglesia, una parte del reino de Dios. No obstante, el mensaje de la iglesia como tal es decirle al hombre que tiene que nacer de nuevo para pertenecer al reino de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 11, para concluir esta primera parte, este primer segmento de esta clase, de esta enseñanza doctrinal. Colosenses capítulo 4, versículo 11. También les saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¡Qué bello! Juan también decía en la isla llamada Patmos, en Apocalipsis, dice, yo estaba en la tribulación y en el reino. Estoy aquí por causa del reino, por causa del nombre de Jesús. Es decir, Pablo describe aquí de una manera u otra la obra de Cristo en la esfera del reino de Dios, siendo miembro de la iglesia. Por eso digo que la iglesia como tal es parte del reino de Dios. Y creo que el tema del reino de Dios lo abarca todo, porque cuando hablamos de salvación, lo vamos a hablar en el siguiente segmento, realmente estamos hablando del reino de Dios. El mensaje de Mateo capítulo 24, versículo 14. Vamos a detenernos en estos instantes, amada iglesia, ¿sí? Vamos a alabar a Dios, a tocar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el manto de nuestro Señor Jesucristo, y reflexionar sobre lo que hemos recibido del Espíritu en estos breves minutos. Ya vuelvo contigo, amado hermano, amada hermana. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, darle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Y ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé
Continuamos, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia del Señor. Vamos a culminar este tópico, la doctrina de la iglesia, el día de hoy, si así Dios lo permite, con este último punto, hermano: la obra de la iglesia. Vuelvo y repito, la semana pasada hablamos de la naturaleza de la iglesia. Y hoy, hasta este instante, hemos hablado la fundación de la iglesia y luego los miembros de la iglesia. ¿Qué se requiere para ser miembro de la iglesia? ¿Cuáles son las condiciones que se requiere para ser miembro de la iglesia? Ahora vamos a ver en medio de este segmento, este segundo segmento, la obra, el trabajo de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Amados, lo que voy a mencionar, lo que voy a ministrar en esta hora, lo diré por el Espíritu de Dios, amado hermano, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido tratando de diversa índole con respecto a este tema de eclesiología, de la iglesia como tal, y que desde el siglo V, por decirlo así, desde el siglo V, si no mal recuerdo, hasta el sol de hoy, la iglesia no ha sido la misma desde sus inicios, desde cuando comenzó como tal. La iglesia como tal y sus dirigentes, algunos, para no generalizar, para no aducir e herir susceptibilidades, pero la verdad es la verdad, y lo que se ve no se puede ocultar. Sus dirigentes han mantenido la iglesia con desviaciones doctrinales. Algunos dirigentes han añadido, otros han quitado. Celebramos esto, hacemos aquello. Y no nos ponemos ni siquiera por un minuto como dirigente, como líder, como apóstol, como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta, como siervo de Dios. Sentarnos y ver si lo que estoy celebrando, si lo que estoy haciendo es de Dios o no es de Dios, si está aquí o no está aquí. No. La iglesia, en vez del mundo adaptarse a los principios eternos y divinos como tal, es al contrario. La iglesia se ha adaptado a lo largo de estos cientos de años al mundo, con algunos momentos de despertares, de avivamientos, como fue en el siglo XVI, aquel segundo gran avivamiento que no se puede aislar o subestimar, no, de ninguna manera. Solo que desde el año 1900 hasta el sol de hoy, la iglesia, discúlpenme, amado dirigente, amado apóstol, amado pastor, la iglesia, en términos generales, no ha caminado como debe caminar según sus inicios, amado hermano. La iglesia tiene que volver a la senda antigua. Y cuando hablo de la senda antigua, no estoy hablando de usos y costumbres. No se me vaya a malinterpretar. No estoy hablando de pantalones, de falda, ni de pintura, ni de maquillaje, ni de zarcillo, cuando hablo de la senda antigua. Cuando hablo de la senda antigua estoy hablando volver a aquellos principios por los cuales se me da la identidad de iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo. Debemos volver y debemos entender cuál es nuestra obra como iglesia aquí en la tierra.
En cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando terminan ellos de exponer lo dicho, lo recibido por el Espíritu Santo, ellos no terminan diciendo fin, de ninguna manera. Más bien yo le agregaría, esta historia continuará. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la iglesia como tal son los ojos de Cristo, es la boca de Cristo, es la voz profética del Espíritu de la profecía que es Jesucristo. Pero no ha sido así. La iglesia se ha acomodado de una u otra manera al mundo y eso hay que decirlo. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de determinada denominación o determinada iglesia local, no. Términos generales, hermano, es espantoso lo que se ve. Jehová le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira, escucha, dirigente, apóstol, pastor. Los 5 ministerios, gobierno de la iglesia, escúcheme bien, óigaseme bien. Usted a lo mejor estará diciendo ahí, ay, ¿quién es este? ¿Con qué autoridad hablará este? Bueno, creo que el Espíritu Santo le estará ministrando a usted a esta hora. Y si usted está opinando de esa manera, bueno, déjame decirle que se baje de esa nube. El amor del Padre no está en él todo aquel que ama a este sistema que se llama mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, deseo de los ojos. No puede el mundo sacar una moda porque ya la iglesia ya de una vez está copiándolo de una buena vez. Deseos. La carne. Pareciera ser que la fornicación y el adulterio, el divorcio, ya es natural. Nos hemos desviado de los principios bíblicos y necesitamos volver a la senda antigua. La vanagloria de la vida, mucha pompa, entretenimiento, show, nada de Dios. Usted dirá, bueno, usted está lanzando juicio a la ligera. No, hermano, juzgo con justo juicio según las Escrituras. Que el mundo se convierta a la iglesia y no que la iglesia se convierta al mundo. La obra de Cristo, número 1, predicar la salvación, ministrar la salvación. Es el mensaje de la iglesia como primer punto dentro de su obrar aquí en la tierra. Porque la iglesia es la continuidad del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y la iglesia ha sido llamada, convocada para ministrar el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Es la gran comisión, hacer discípulos de gente de todas las naciones. Predicar el mensaje de salvación. La salvación es una obra consumada. Ya Jesucristo la proveyó, pero se necesita del cuerpo, del pueblo, que la proclame, que la haga una realidad. Pero no solamente desde una tarima o desde un púlpito, sino con su vida también. Que la salvación, que la vida que Cristo te dio a ti como iglesia, sea un reflejo de la santidad de Dios para un mundo con ansias, con hambre y sed de lo divino. Segundo punto, dentro del ministerio de la iglesia o dentro de la obra de la iglesia, proveer medios de adoración. Israel en la antigüedad creó un sistema de adoración en medio de sus crisis, en medio de sus momentos difíciles. Israel tenía un sistema de adoración. Cuando leemos David, vamos un momentico al primer libro de Crónicas,
capítulo, segundo libro de Crónicas, para ver. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, se habla del ejército de David, pero hay un texto muy claro que habla, si no me equivoco, por aquí en el primer libro de Reyes, entonces debe estar. Primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, ¿sí? Se me escapa en estos instantes cuando David acomoda un sistema de adoración por el cual Israel debía seguir para de esta manera acercarse a Dios. Israel. Vamos a ver si lo encuentro, si me alcanza el tiempo. Ok, primer libro de Crónicas. Ok, entonces debe ser segundo libro de Crónicas. Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a este punto aquí. Lo cierto del caso es que Israel tenía un sistema de adoración que lo utilizaba como medio para acercarse a Dios. Hoy día la iglesia del Señor tiene también, o debería, como templo de Dios, como casa espiritual de Dios, tener un sistema de adoración, un medio para que la comunión íntima con el Espíritu Santo sea una realidad. ¿Sí? Nosotros, la iglesia, como reyes y como sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales, ¿sí? Sacrificios de oración, sacrificios de alabanza, fruto del labio que confianza a su nombre. La iglesia como tal debe proveer de un medio de adoración, de tal manera que podamos vivir cerca de Dios. El tercer punto, proporcionar comunión íntima, proporcionar comunión religiosa, es la otra obra de la iglesia. Mire, el individuo, la persona como tal, es un ser social, por tanto necesita comunión y necesita amistad, ¿verdad que sí? Y ante un mundo que carece de paternidad de Dios y del Señor de Jesucristo, ¿no creen ustedes que la iglesia pudiese ser esa base o pues esa plataforma, pudiera ser ese medio, ese instrumento, ese vaso de parte de Dios para llamar a gente de todas las naciones y que entienda que aquí somos hermanos, somos hermanas y que realmente hay comunión? Hay comunión, porque tenemos el Espíritu, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que mora en nosotros. La solidaridad, la cordialidad en la iglesia primitiva era común, era natural para todo aquel que se convertía a Cristo, que venía de un sistema mundano de aquel entonces, oprimido con el Imperio Romano, que veía al individuo como nada, esclavo, lo veía reducido a nada, pues, y que necesitaba esa comunión, necesitaba la solidaridad y la cordialidad, la gentileza de alguien que le amara. Tenía la necesidad de sentir la atracción de aquellos miembros que era la iglesia de aquel entonces, en medio de aquel contexto. ¿Sabe que la iglesia en la antigüedad, cuando iba a participar de la cena del Señor, la llamaban comunión? ¿Y saben por qué la llamaban comunión? Aparte de que el convertido a Cristo tenía que tener comunión con el Padre, también tenía que tener comunión con los hermanos. Por eso se le llamaba la comunión. Es decir, que si había una enemistad de un hermano con otro hermano, de una hermana con otra hermana, de una hermana con un hermano, de un hermano con una hermana,
no había comunión y por tanto se desbarataba, se rompía, se quebrantaba el principio de lo que realmente era la cena del Señor. Más allá de la cena del Señor debe ser algo místico y de algo que como fúnebre, que a veces en vez de verlo como una conmemoración y ver en ese acontecimiento, en ese ritual, en esa ordenanza, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que le debemos nuestra gratitud eterna por ese acontecimiento, realmente a veces convertimos ese servicio, por decirlo así, en algo como fúnebre, algo ahí como espantoso, y resulta ser que está más allá, está muy lejos de lo que realmente es en sí la esencia de la cena del Señor, comunión. Ante la desidia de un mundo que está cada día decadente, pobre, en ruina, rescatar a aquellos hermanos o rescatar a aquellas personas, aquellos individuos que carecen del amor y de la paternidad de Dios, que en ellos no está el señorío y el dominio, el gobierno de Cristo en ellos. Entonces está la iglesia para brindar esa comunión que tantos ellos necesitan. Por último, para finalizar, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, tenemos como cuarto punto que el obrar de la iglesia, otro factor que determina la obra de la iglesia aquí en la tierra es el sostener el nivel moral. Ya lo decía al principio, es el cuarto punto, sostener el nivel moral. La iglesia ha sido llamada para ser luz del mundo, para disipar las tinieblas de la corrupción moral o de la ignorancia moral. También es la sal de la tierra para preservar de la corrupción moral en ella. Ante un mundo que va cada día decadente, en donde ya a lo bueno le llaman malo y a lo malo llaman bueno, entonces la iglesia necesita reflejar la luz de Cristo, necesita pararse en la brecha como un faro de luz y decir: aunque el mundo y sus deseos pasen, yo, la iglesia, hago la voluntad de Dios para permanecer para siempre. Y parado firme en ese principio, estaría evidenciando, demostrando, revelando que soy un faro de luz, que soy una reserva, que soy la reserva moral de esta tierra, porque soy la iglesia. Que ellos, el mundo, se conviertan ellos a mí, porque tengo a Cristo, porque tengo el señorío de Cristo, porque el reino de Cristo está sobre mi vida, y no que yo me convierta a ellos y vea ignorancia moral en la iglesia, corrupción moral en la iglesia, donde ya el pecado, ya casi ni se predica de pecado, ya el pecado no se combate, más bien se acaricia y se actúa como si nada estuviese pasando. Hay que darle un stop a eso y entender que la iglesia debe reflejar la luz de Cristo, porque eres luz del mundo. Termino con este texto, amada iglesia. Búsquese en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Iglesia, te dejo estas palabras de reflexión, te dejo esta enseñanza hoy 15 de diciembre. Continuemos adelante, continúa adelante. Dios te siga bendiciendo. Te amo, iglesia. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser.